Saludos nuevamente a todos los que nos escuchan y para el pueblo del Señor. Declaro que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que nos escuchan. Y este es un momento muy especial para mí. Yo siempre enseño y predico, como ya conocerán los que me han estado siguiendo, que siempre digo y enseño que el único maestro es nuestro Señor Jesucristo y que Él es el que nos enseña por medio de su Espíritu. El Espíritu de Jesucristo va a enseñarnos la palabra de Jesucristo. Él dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. O sea que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, lo dijo Jesucristo, sino que va a hablar todo lo que oyere del Señor y nos lo hará saber. Y esta enseñanza que voy a empezar a dar, si yo tendría que dejar una sola enseñanza al pueblo de Dios y después esa sería la última, o mejor dicho, la única que podría dar, sería esta. Porque para mí esta enseñanza es más que valiosa, digamos, es totalmente imprescindible, totalmente decisiva, valiosa, eternamente valiosa, no porque yo esté trayendo esta enseñanza, sino por la verdad. Y quiero ser bien solemne en lo que voy a decir, porque desde que el Señor me rescató hace como 2 años, yo he venido aprendiendo juntamente con el pueblo del Señor, a quienes he estado entregando lo que he recibido del Señor, de su palabra, nada nuevo, sino su palabra, pero con el entendimiento abierto por medio del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y este tema que voy a hablar ahora es sumamente importante, sumamente delicado, porque así como yo he estado enseñando muchos temas y creo que todos han sido importantes, pero a la misma vez quien les habla también aprende del mismo maestro. También soy oveja del Señor Jesucristo y en la búsqueda de la verdad que se encuentra en su propia palabra, me he quedado sorprendido de lo que he ido aprendiendo, porque todos tomamos de Él, todos tomamos del Señor. Y en este tiempo que he estado enseñando, he estado recibiendo unas verdades tan grandes, tan profundas, tan importantes de conocer, que últimamente el Señor me abrió el entendimiento para conocer la verdad que está allí, pero cuando me la hace entender y abro los ojos a la realidad, me doy cuenta que verdaderamente lo que Él dijo es verdad, y cuando empiezo a investigar para comprobar lo que Él dijo, me llena de sorpresa, me llena de admiración y de asombro, diría yo más bien. Me asombro de ver lo peligrosísimo que es no estar en el medio del camino, no estar en el centro de la voluntad del Señor, porque es bien peligroso. La línea que divide la verdad del error es bien delgada, y ese es el tema que vamos a hablar en esta hora. Vamos a aprender de que la mentira más grande se disfraza con una verdad preciosa. El Señor lo dijo de esta manera: un poco de levadura leuda toda la masa. Eso significa que basta un poquito de corrupción para que todo esté corrompido. Si alguien tiene un vaso de agua como este y alguien viene a escondidas y pone una gota de cianuro, un veneno poderosísimo, una sola gota en este vaso de agua lo convierte todo esto en un veneno. Y en esta hora vamos a enseñar algo
demasiado relevante, demasiado trascendental, y es que voy a entregar una verdad que vamos a tener que tragar la saliva con cuidado porque es demasiado asombrosa, delicada, pero que tengo que comunicarla. Y no es que quiera ser dramático, sino que, como dije al principio, de la manera que estamos entregando lo que el Señor nos da, entonces también yo recibo del Señor la verdad de las cosas a través de su palabra y a través de su espíritu. Y quiero establecer esta verdad solamente con la palabra de Dios. No voy a dar nombres propios de personas porque está escrito que no difamemos a nadie, pero sí es importante que el pueblo de Dios conozca la verdad acerca de algo que totalmente les conviene saber porque tiene pertenencia en lo que es la vida eterna. Entonces quiero empezar diciendo que el Señor Jesucristo estableció bien claramente que en este mundo hay un príncipe que gobierna y hay un Dios con D minúscula que es el Dios de este siglo o de este mundo, de este cosmos. Y voy a citar escrituras. El Señor Jesucristo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea que número uno, el Señor habló de un príncipe de este mundo. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Número 2, Juan 16 del 7 al 11. Voy a leerlo. Juan 16 del 7 al 11 dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Como enseñamos anteriormente con otras enseñanzas, si bien el Señor destruyó por la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, y como está escrito, Él despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, también enseñamos que en Hebreos dice, pero no vemos que todas las cosas estén sujetas a sus pies. A la misma vez Él está sentado y esperando que todos sus enemigos sean puestos por estado de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, el Señor Jesucristo claramente está fuera del tiempo, y nosotros que vivimos en un contexto de tiempo definitivamente nos afecta, porque el tiempo tiene que cumplirse, tiene que pasar para que todos los enemigos del Señor sean puestos por estrado a sus pies. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuál es la enseñanza? Número uno, estamos poniendo un fundamento que es la palabra de Jesucristo, y Él dijo que existía un príncipe de este mundo. O sea que tenemos que saber que ese príncipe existe. Estoy dando palabra de Dios donde dice en Efesios, por ejemplo, en los cuales, hablando Pablo a la iglesia en Éfeso, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que, cuarto testimonio, el apóstol de Jesucristo declaró que hay una corriente, y vamos a hablar de una corriente como si fuera un río. Un río, imagínense un río, es una corriente. Existe una corriente, dice, de este mundo. Jesucristo dijo el príncipe de este mundo. Pablo dijo la corriente de este mundo, y conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa palabra, siempre quise saber qué significa la potestad del aire. Y en el hebreo original, esa palabra aire, que está en el versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, o sea, él se incluye a toda la iglesia de Efesios, de Éfeso, y para que no nos equivoquemos, esta palabra es para la iglesia que está en Éfeso. Éfeso dice, Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles que están permaneciendo en Jesucristo. A ellos iba dirigida esta palabra. Entonces, yo escucho por todos lados que hombres abren la Biblia y dan su mensaje a los cuatro vientos por la televisión y por la radio, como que si esa palabra es para todo el mundo. Si bien es cierto, Dios está esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo nombre y un solo Salvador y un solo nombre debajo del cielo. Si bien es cierto, eso es verdad, pero esta palabra está dirigida a los santos y fieles que estaban en Éfeso, en los que estaban en Cristo Jesús. Entonces, los que estamos en Cristo Jesús vamos a poder entender esta palabra. Los que no están en Cristo Jesús no van a poder entender. Van a inventarse cualquier historia, pero no lo van a entender. Entonces dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, prácticamente haciendo lo que queríamos, haciendo nuestra propia voluntad, como el satanista, uno de los satanistas más grandes, Alistair, no sé cuántos, el que le decían la bestia, dijo, uno de sus lemas más importantes y de sus libros satánicos, decía, haz tu voluntad, sea hecha tu voluntad. El hacer tu voluntad es toda la ley. Y esa es la sentencia más satánica de toda su doctrina satánica de esta persona llamada Alistair, no sé cuántos, se me fue el nombre. Entonces Pablo está diciendo, todos nosotros vivimos igual, haciendo lo que queríamos, nuestros deseos, haciendo la voluntad de la carne, o sea, la carne somos nosotros, lo que creemos, lo que pensamos, y hacemos la voluntad de nuestros pensamientos. Y entonces éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el versículo que quiero concentrarme es conforme al príncipe la potestad del aire. Esa palabra aire en el griego es aer, A-E-R, que significa simplemente atmósfera, la atmósfera. O sea que no hay que espiritualizar tanto, ni hay que subliminizar nada, ni hacer conjeturas que no son necesarias. El espíritu que opera en el aire es el espíritu que está aquí en el aire, donde están las ondas de radio, de televisión, del internet, del wifi, todo esto está aquí. Ahí está operando este espíritu. Entonces, primero vamos entonces a establecer un principio que existe, como dijo el Señor Jesucristo, el príncipe de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Pablo lo llama el príncipe de la potestad del aire. Y vamos a ver aquí en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios 11. Y antes de leerlo, quiero decir que después de haber puesto este fundamento de que existe un Dios de este siglo, un príncipe del aire, un príncipe de este mundo, un Dios de este siglo, con esa verdad vamos a aprender una verdad que es increíblemente valiosa para nosotros. Si eso es verdad, entonces si Él está gobernando los aires, si Él está gobernando a todas las personas que no están siendo fieles y permaneciendo en las sanas palabras de Jesucristo,
como dice, a los santos y fieles que permanecen en Jesucristo, entonces, ¿dónde estarán todas aquellas personas que están viviendo su vida, incluyendo los que se llaman religiosos, si no están permaneciendo en lo que Jesucristo dijo? Y aquí está la mentira y la decepción más grande. Y mientras estoy haciendo o dando esta enseñanza, estoy meditando cuál va a ser el nombre correcto o apropiado, mejor dicho, de esta enseñanza. Y estoy inclinándome que el nombre más apropiado de esta enseñanza va a ser la mentira o la decepción más grande, el engaño más grande que puede existir. Lo vamos a descubrir ahora. Y no es lo que muchos se pueden imaginar. Entonces vamos a leer 2 Corintios y vamos a establecer una verdad vamos a construir sobre ese fundamento lo que dijo Jesucristo y vamos a poner más rocas encima para fundar una enseñanza. Y eso está en 2 Corintios capítulo 11 y dice, voy a empezar a leer desde el versículo versículo 13. Dice, hablando de los falsos apóstoles y de los falsos hermanos y de aquellos que son portadores del engaño y de la decepción. Dice, 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice el versículo 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, yo sé que muchísima gente conoce estos versículos de memoria, pero vamos a establecer en esta noche una verdad tan grande que vamos a tener muchísimo cuidado de lo que escuchamos, a quién escuchamos y a quién vemos. Porque estamos estableciendo que el príncipe de este mundo es Satanás, el príncipe, la potestad del aire se llama Satanás y gobierna sobre todo el aire de este mundo. La corriente de todo este mundo la gobierna él. Si bien es cierto, Jesús lo despojó, pero le quitó, lo encerró, dice la palabra, lo despojó. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera a un lugar en que está amarrado, está atado, no está totalmente libre. El Señor está esperando que llegue el momento hasta que sea destruido, según Apocalipsis, creo que el capítulo 20, donde dice que Satanás va a ser echado en el lago de fuego y azufre. Ese será el momento de su destrucción. Pero mientras tanto, él todavía tiene un cierto poder, entre comillas, digamos, de hacer maldad desde su cuartel general, aunque está atado, encerrado, limitado, pero que todavía tiene acceso a hacer mucho daño a través de su principado, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes y demonios que pululan aquí en la tierra, hasta que el Señor los suelte por un poco y entonces Él va a venir con toda su legión de demonios y, como dice Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra porque Satanás ha sido echado otra vez al mundo y tiene poco tiempo. De manera que sale a engañar a todas las naciones y todas las naciones van a ser engañadas en un solo acto, en un solo movimiento, en un solo gobierno, digamos así, por primera vez. Él va a tener la oportunidad de engañar a todas las naciones del mundo. Engañó a muchísimos imperios en la antigüedad, pero nunca abarcó los 4 ángulos de la tierra. Entonces, esta hora estamos enseñando de una verdad muy importante y es la de cómo los hijos de Dios, las ovejas de Jesucristo, los que oyen la palabra de Dios y la reciben, porque el Señor dijo, el que es de Dios nos escucha, el que no es de Dios no nos escucha. Por eso le dijo a los judíos, ustedes no creen porque no son de los míos, porque no son de mis ovejas. Entonces,
Este mensaje va totalmente dedicado a las ovejas de Jesucristo en los 4 ángulos de la tierra, en todas las naciones, y es para establecer una verdad tan valiosa que les va a servir para discernir quién tiene un mensaje de Satanás ocultado, quién es el que está sirviendo a Satanás consciente o inconscientemente. Eso no interesa, eso es irrelevante, porque el mismísimo hombre Anton LaVey, que fundó la primera iglesia satánica oficialmente en Estados Unidos, y él no tuvo vergüenza de declararse satanista y formar la iglesia de Satanás en este país de Estados Unidos. Al momento de morir, hay testimonios ahí en YouTube donde gente que lo conocía en el lecho de su muerte, él se da cuenta de que cometió un error y dijo, algo está mal, algo no me salió conforme a lo que yo pensaba. En el momento en que él iba a morir se da cuenta de que a quien estaba sirviendo toda su vida lo tuvo engañado. Si bien es cierto, ellos saben que sirven a Satanás, pero a la misma vez Satanás también los tiene engañados, porque les promete un reino, un poder, una vida, no sé qué probablemente le prometan, pero aún eso mismo también es mentira. Y este hombre, antes de morir, se dio cuenta de eso, y ahí está el testimonio público para que todos lo puedan ver. No aconsejo que lo vean, pero estamos hablando hechos documentados. Entonces, dedicado esta enseñanza a todas las ovejas del Señor Jesucristo, y voy a llamar a esta enseñanza el engaño y la decepción más peligrosa y más grande que el pueblo de Dios puede tener o puede escuchar. Número 1, Jesucristo nuestro Señor, bendito sea su nombre, estableció una verdad, que hay un Dios de este mundo, un príncipe de este mundo. Pablo dijo, el príncipe, la potestad del aire. Entonces estamos viendo en 2 Corintios 11:13 que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, subrayado. Se disfraza como un ángel de luz, o sea, con un ángel que viene trayendo un conocimiento verdadero, un conocimiento lindo, conocimiento atrayente, que parece benéfico, que parece inocuo, inocente, que parece que da vida, que da alegría, que da prosperidad, que da estabilidad en este mundo, que nos da tranquilidad y etcétera. Todo eso entra en el disfraz que un hombre pueda tener al decir verdades y mentiras juntas, que al final es una forma de engañar. Porque a Satanás no le importa decir 99 verdades, pero tiene reservada debajo de la manga la que es mortal. Y habíamos dicho de qué sirve este vaso de agua. Yo lo puedo tomar, me hace bien, pero si alguien le mete una gota de cianuro, esto se convierte en mortal para mí. O sea que, ¿de qué vale tener todo el vaso de agua limpio si hay una gota de cianuro, de veneno allí? O sea que la estrategia más dañina y más peligrosa de Satanás, repito, es decir muchísimas verdades, pero la que interesa, la única que interesa para nosotros, esa la tuerce y hace que la gente no la vea, y consecuentemente se perdieron de lo más importante, y de eso estamos enseñando en esta hora. Entonces, estamos leyendo 2 Corintios 11, donde se establece que Satanás se disfraza como ángel de luz, y el versículo 15 dice, así que, o sea, en consecuencia, sabiendo esto, de tal manera, consecuentemente, teniendo este conocimiento, entérense de algo. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, o sea que establecemos otra verdad, que Satanás tiene ministros, tiene personas que trabajan para él. ¿Cuál es la meta de Satanás? Llevarse al infierno la mayor cantidad de seres humanos. Esa es su meta, simple como eso. ¿Por qué? Porque él sabe cuál es su fin.
Él sabe que le queda poco tiempo. Él está tratando de destruir lo máximo que pueda y en los últimos tiempos va a ser soltado con toda su furia porque Dios así lo va a permitir y va a ir con todo. Pero en este momento es el príncipe, la potestad del aire, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Son todas aquellas personas que no obedecen las sanas palabras de Jesucristo, las sanas palabras del Señor Jesús. Así que en este momento estamos enseñando esta verdad de que Satanás tiene sus propios ministros. ¿Dónde está eso? 2 Corintios capítulo 11, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, viendo eso, voy a leer lo que dice Eclesiastés 5:8. Eclesiastés 5:8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, dice, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Repito, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vienes en la ciudad, en la provincia, en un país, en una nación, dice, no te maravilles. Lo mismo que dice en 2 Corintios 11, no es maravilla, no te maravilles, o sea, no es extraño, no es extraño. Si los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, si tú vieres opresión de pobres, que los países están sufriendo de hambre, habiendo tanto dinero en manos de tan poca gente, suficiente para que cada persona pueda vivir feliz toda su vida, si se repartiera, digamos así, un poco para cada uno, y no habrían deudas en los países, y no habrían habido tantas muertes a causa de las guerras provocadas. Como dice la palabra de Dios, no te maravilles de eso. No estés discutiendo ni peleando porque hay uno que está sobre todo eso. Y eso es lo que estamos hablando en esta hora. O sea que no te maravilles de ello porque sobre el alto vigila a otro más alto y uno más alto está sobre ellos y ese es Satanás. Entonces, en esta hora, después de haber dado esos fundamentos de establecer quién es el Dios de este siglo, quién es el que mueve a la gente que está viviendo en desobediencia y los lleva a hacer lo que ellos quieren hacer, su propia voluntad, y no se sujetan a la palabra de Dios, como hay muchísimas religiones y hay una famosísima que se cree que es cristiana. ¿Y qué le importa lo que dice la Biblia? ¿Qué le importa a la gente que es católica romana? No, si tienen su líder. No habla nada de la palabra de Dios, no habla nada de la palabra de Jesucristo, pero él tiene sus tremendas opiniones y eso satisface a toda la multitud y a los millones de personas que creen que es el representante de Jesucristo, donde no habla absolutamente nada de lo que Jesucristo dijo. Entonces vayamos reconociendo entonces aquellos falsos profetas, falsos apóstoles que se disfrazan como ministros de justicia, y vamos a desenmascarar a la mentira y al engaño más grande que puede haber. Repito, se puede hablar de Dios, se puede mencionar el nombre de Jesús. Muchos lo mencionan, como dice la palabra de Dios, en aquel día me llamarán Señor, Señor. O sea, en tu nombre profetizamos. O sea que es posible hablar en el nombre de Jesús. Es posible echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Jesús, el Señor bendito, dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y Él va a decir, yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque al Jesús o al evangelio que ellos estaban entregando, o el espíritu que estaban entregando, no era el espíritu de Jesucristo. Como hace unos días estaba viendo en el internet, haciendo una investigación de un tema que quería buscar un tema y quería investigar y documentarme. Veo a una mujer famosísima, media carismática, conocida en el mundo,
y asiste a una iglesia, le invitan, habían como 600 personas, y empieza a profetizar y decir, siento y veo que hay una unción grande y veo coronas, y entonces le dice a toda la multitud, le dice, veo coronas en el aire, lo que vas a hacer es ponle la mano en la cabeza al que tienes al costado. O sea, ¿qué le importó lo que dice la palabra de Dios, que dice no impongas con ligereza la mano a cualquiera y no te comuniques en pecados ajenos? ¿Qué le importó la palabra de Dios? No, ponle la mano, todo el mundo poniendo la mano en la cabeza al que está al costado. Y porque el Señor, como que Dios quiere entregar coronas, y esas coronas son de bendición. No importa, dijo ella, me acuerdo, no importa qué unción tengas, lo que tengas, entrégalo. Entonces imagínense la cantidad de gente en pecado, adúlteros, fornicarios, idólatras, mentirosos que hay ahí, poniendo las manos sobre la otra persona. Y entonces aparece esta mujer poniendo las manos a un pobre, que me dio mucha pena, me dio ganas de meterme a ese video, entrar ahí y echar fuera ese demonio, ese pobre muchacho, porque la mujer le puso las manos a este joven que tenía como unos 20, 25 años, no pasaba de 20 a 25 años. Y el pobrecito levanta sus manos, ojos cerrados, y la mujer le pone las manos. Y apenas le pone las manos, el muchacho se manifiesta unos demonios que comienzan a atormentar y lo tiran al piso. Y el muchacho se revolcaba de dolor, estaba siendo atormentado, como dice la escritura, se estaban atormentando, los demonios atormentan. Cuando se manifiesta, el muchacho cayó al suelo y gritaba de tormento y de dolor por muchos minutos. Y yo decía, ¿y esta mujer qué hace? O sea, no hay nadie ahí en medio de 600 o 700, no hay un hijo de Dios que pueda discernir que ese muchacho está siendo atormentado por un demonio. No hay un hijo de Dios que pueda echar fuera ese demonio. El pobre muchacho atormentado por minutos y nadie le echaba fuera el demonio. Y entonces vinieron los de la seguridad y bueno, querían poner orden. Y el pobre muchacho seguía dando vueltas y vueltas por mucho tiempo. Ya no seguí viendo, apagué todo y dije, Dios mío, me dio una pena ese muchacho. Y esa es la gran famosa, no voy a decir su nombre, pero la gran famosa profeta, evangelista, llámale como quieras. Cuando me pongo a escuchar lo que habla cualquier cosa menos la palabra de Jesucristo, nuestro Señor. Nada de Dios. Pero él así ve visiones, tiene palabra profética, ve coronas en el aire y hay que poner las manos a la gente. ¿Qué estamos hablando con todo esto? Estamos hablando de que este que les habla está aprendiendo también del único maestro que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo me ha revelado por su palabra, no por un espíritu medio raro, por su palabra, que el Dios que gobierna este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios que mueve la corriente de este mundo se llama Satanás. Primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por esa palabra y por esa autoridad es que estoy hablando lo que estoy hablando. Conociendo esa verdad, el Señor también me abre el entendimiento y me hace ver cómo el mundo ha sido programado por este Dios de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, que está gobernando la corriente de este mundo desde hace miles de años. Está metido en el asunto miles de años atrás. Jesucristo lo enseñó. Voy a probarlo. No quería irme a esa escritura, pero voy a probarlo. El Señor Jesús una vez habló de la parábola del trigo y la cizaña, y muchos lo conocen. El Señor lo dijo claramente, me parece que está en Mateo capítulo 13, hablando de ese tema, y Él lo enseñó. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. O sea, entre el trigo sembró cizaña y se fue. Y salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no
No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero después recoged el trigo en mi granero. O sea que el Señor dijo en Mateo capítulo 13, verso 30, dijo no, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y esta palabra el Señor Jesús la declaró hace como 2000 años atrás. Quiere decir que hace 2000 años cuando Él dijo esta palabra, Él dijo, deja que crezcan juntas lo uno y lo otro hasta el tiempo de la cosecha. Y sabemos con certeza que ese día no ha llegado porque el Señor todavía no ha venido. Entonces, si el Señor 2000 años después todavía no ha venido, quiere decir cuando Él dijo, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y si alguno no sabe cuándo es la siega, el Señor explica la parábola cuando los discípulos le piden la explicación. Entonces, por ejemplo, el versículo 36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y entonces Él se la explica. Él dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea que el Señor viene sembrando sus hijos desde hace mucho tiempo en el mundo. Ahí tienen a Abraham, Isaac, Jacob. Ahí tienen a todos los hijos de Dios del antiguo pacto y el pueblo de Dios escogido. Entonces el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y si alguno no sabe quién es los hijos del malo, bueno, ahí lo dice claramente. El enemigo que la sembró es el diablo, o sea, con nombre propio. Esto no es una parábola. La parábola la dijo antes y él ahora está dando la explicación de la parábola. Y como siempre lo enseño, no se puede dar una explicación de la explicación del que tiene la verdad. O sea, el que tiene la verdad explica la verdad, tú no puedes interpretar otra cosa. Entonces, el Señor dijo que de la manera que el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Así es bien claro, la siega es el fin del siglo. Cuando Jesucristo nuestro Señor bendito habló esta palabra, dijo, no, deja que crezca junto. O sea, quiere decir que hace 2000 años han nacido hombres, han muerto hombres. Han nacido pueblos y todos esos murieron, sus hijos, sus nietos y tataranietos vivieron, crecieron, se multiplicaron, fueron a la escuela, fueron guerreros, fueron carpinteros, fueron hechiceros, o sea, de todo hubo, de todo hay. Entonces el Señor dijo, déjalos. O sea, que quiere decir que en el año 2018, en este momento, existen los hijos del diablo y existe el trigo. En este momento, quiere decir que ellos van a hacer su tarea, van a cumplir el propósito por lo que existen prácticamente. Están cumpliéndolo ya, lo están haciendo ya porque el Señor dijo, deja que crezcan juntos hasta el fin del siglo. Quiere decir que si no es el fin del siglo, en este momento, con toda seguridad, y con la autoridad que Dios me da en la palabra, yo puedo dar con certeza que en este momento, en el 2018 que estoy hablando, en este mes que termina prácticamente, empezamos febrero de 2018, ellos están haciendo su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Ser cizaña, ser hijos del diablo. ¿Cuál es su propósito, su final? La perdición. ¿Cuál es la enseñanza? La decepción y el engaño más grande que puede un hijo de Dios tener. Estamos enseñando este tema. Entonces quiere decir que en este momento están actuando. Lo repito, ¿cómo sabes? Porque todavía no es el fin del siglo y Jesús dijo, deja que crezcan. O sea que hay mucha gente que está entre nosotros, otros están muriendo, sus hijos están naciendo y eso está sucediendo ahora. Entonces, Satanás y sus hijos conviven en la tierra desde hace miles de años. El Señor dijo, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Segunda de Corintios capítulo 4, del 3 al 4, ¿qué dice? Segunda de Corintios capítulo 4, del 3 al 4, dice,
Pero si nuestro evangelio está encubierto, dijo el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol no de hombres ni por hombre, y que recibió el misterio del evangelio directamente del Señor Jesucristo porque lo vio a él y estuvo con él, fue arrebatado al tercer cielo. Por lo tanto, la palabra del apóstol es una palabra confiable. Él dijo que si el evangelio que él está predicando está encubierto, que no se entiende, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y ahí ponemos otro nombre a Satanás, al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de este mundo, al Dios de este siglo, al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es el mismo. Y acá lo dice de otra manera, el Dios de este siglo cegó el entendimiento no de todos, sino de los incrédulos. Y vamos a subrayar esa palabra. Lo contrario de incrédulo es creer. Y ahí hay una clave que tenemos que ir grabando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tenemos que ser creyentes. Ahora, no en cualquier cosa. Y aquí vamos entrando a la enseñanza. ¿Qué es aquella gran decepción y aquel gran engaño más satánico y más maligno que Satanás, disfrazado como ángel de luz, y todos sus ministros disfrazados como el ángel de luz? ¿Cuál será ese engaño tan grande que no se nota? Están hablando de Dios, están echando fuera demonios, se notan las sanidades, se notan que están hablando en el nombre de Jesús. ¿Cuál será ese engaño tan grande que dice la palabra de Dios que ese demonio, ese Satanás, ha cegado el entendimiento de los que no creen? ¿Que no creen qué? Y eso es lo que vamos a enseñar. Hay una cosa que tienes que creer y hacer. Si los ministros de Satanás toda su vida se dedican a ser famosos ministros de Dios, entre comillas, pero logran introducir encubiertamente el veneno, hicieron todo su trabajo para Satanás. Entonces, dice que este Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para algo. O sea, con un propósito, con una razón. Ahí lo dice, para que no les resplandezca. ¿Qué cosa? La luz. ¿Qué luz? El conocimiento del evangelio, de las buenas noticias, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que el propósito, como había enseñado acerca de las tinieblas en esa enseñanza, la verdad del reino de las tinieblas, y habíamos visto el libro de Job, cómo Job y sus 3 amigos hablaban lo que no sabían, y el Señor le revela quién es aquel que oscurece el entendimiento con palabra de sabiduría, y le da una tremenda revelación del dragón, que era Satanás, que es el rey de los soberbios, y así es como termina la revelación que Dios le da a Job. El rey de los soberbios tiene un nombre, se llama Satanás, y ese es el Dios de este siglo, que oscurece el entendimiento, como dice aquí, que Él es el que ciega el entendimiento a los incrédulos. Entonces, Gálatas capítulo 1 y verso 4 dice, el cual, está hablando de Jesucristo, gracia y paz, verso 3, sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, o sea, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, se dio a sí mismo. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne. Dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahí vamos uniendo las piezas. El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Y ahora leemos que el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios y que vino mediante agua y sangre. No vino mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y ahí está la clave de el poder que esa bendita sangre tiene para limpiar nuestras conciencias. Porque no es sangre de animales y no es de sangre de cualquier persona. Es la sangre nada más ni nada menos del bendito Dios que vino, dice la palabra de Dios,
que Él vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Por eso que la sangre de Jesucristo es especial, es bendita, es eterna, tiene poder inconmensurable. ¿Por qué? Porque es la sangre de Dios. Porque hay mucha gente que ha muerto por otras personas. O sea, no se crean que una persona no puede morir por otra. Hay muchísima gente que se ha sacrificado en la historia y ha muerto por otra. Eso no significa, y la sangre que derramó no hizo nada. La diferencia es que la sangre derramada no fue de cualquier hombre. Entonces, eso es un paréntesis. Entonces estamos leyendo en Gálatas 1:4, dice que el Señor, nuestro Dios, se dio a sí mismo por nuestros pecados con un propósito, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero leer ya vamos a entrar. ¿Qué es aquello que se omite en las iglesias, ministerios, religiones? Quien quiera que sea la persona que hable en nombre de Dios, quien quiera que hable en base a todo lo que he hablado, quien quiera que sea, incluyendo el que les habla, que hable en el nombre del Señor, en nombre de Jehová de los ejércitos, en nombre de Yahweh, en nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, identificando quién es, y que no selle el mensaje, el único mensaje que Él dejó para ser salvos, entonces es peligrosísimo. Y vamos a ver qué es el mensaje que el Señor, nuestro Dios, tenía, mandó a decir, y que eso es lo que debería decirse para obtener la salvación y la vida eterna. Y vemos que eso no se está escuchando. Vamos a leer lo que dice Mateo y vamos a recorrer las Escrituras. Y todos los que tienen Biblia, por favor, ya me conocen, vamos a recorrer las palabras de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Está hablando en los tiempos en que Juan, el profeta que Dios llamó, empezó a hablar y a predicar. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que, ¿qué es lo que predicaba Juan? Arrepiéntanse por esta razón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 4 de Mateo, cuando Jesucristo nuestro Señor, cuando Jesús empieza su ministerio, Él comenzó a decir, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, o sea, comenzó a predicar Él. ¿Qué predicaba? Ahí lo dice, comenzó a predicar y a decir, 2 puntos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje, no ha cambiado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vamos a ver en Mateo, capítulo 28, cuando el Señor resucita, ¿qué es lo que manda hacer? Dice, versículo 28, 19, dice, ¿qué es lo que manda? ¿Qué es lo que encarga? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, Él mandó a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Vamos a ir a Marcos capítulo 1 para confirmar todo lo que estamos hablando. Marcos capítulo 1, verso 4, otra vez Juan el Bautista dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba
el bautismo de arrepentimiento. Y aquí ya vamos entrando en el tema. Cuando decía, predicaba arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, aquí tenemos un poco más de luz acerca de qué es lo que predicaba. Dice, predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y no sé, si tuviera una pizarra, lo escribiría bien grande y pondría para. O sea, predicaba el bautismo del arrepentimiento no por predicar, sino decía para perdón de pecados. O sea que el arrepentimiento va antes del perdón. Y eso es lo que vamos a aprender. Y esa es la verdad que se está ocultando y que es totalmente vital, indispensable para la salvación. Y que no se está enseñando. Entonces, vamos a seguir leyendo. En Marcos capítulo 1 y verso 15, ahí mismo, dice, ahora ya estamos hablando del Señor Jesús. Verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, otra vez, predicando el evangelio, o sea, las buenas noticias del reino de Dios. ¿Y cuáles son esas noticias? Ahí lo dice, versículo 15, diciendo, 2 puntos, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el reino del Señor se había acercado. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él pasa de muerte a vida. Él es el que puede soplar y entregar el Espíritu Santo. Él es al que, como le dijo a sus discípulos, lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso Él dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque yo soy, dijo el Señor. Entonces, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a ir juntando las palabras claves. Arrepentimiento para perdón de pecados. Y acá dice, arrepentíos y creed en las buenas noticias. Ahora, vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 3, verso 2. Dice, siendo sumos 3:2, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Aquí no vino palabra de cualquiera. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando. ¿Qué predicaba? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que dice, predicaba el arrepentimiento. O sea, arrepiéntete. Cuando te arrepientas, entonces recibirás perdón de pecados. Ahí lo dice, lo estamos leyendo, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es cree en el Evangelio, cuando Jesús dijo, vete y hagan discípulos a todas las naciones, ¿de qué está hablando? Cree en Jesús, recíbelo en tu corazón, hazlo el Señor de tu vida y serás salvo. Sí, no, o sea, ese no es el mensaje, ese es el punto de lo que estamos hablando del vaso de agua con una gota de veneno. Oh, sí, porque dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oh, sí, lindísimo, lindo, precioso mensaje. Claro, bello. ¿Quién quiere recibir al Señor como el único Salvador? Yo, dice alguien. ¿Cuántos levantan su mano y quieren recibir al Señor como su único Salvador? Todo el mundo levanta su mano. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice, arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Y esa es la gran mentira. Toda institución religiosa que se ha levantado a través de los miles de años y cientos de años, cualquiera que sea su nombre,
Y que ahora mismo los edificios blancos y que tienen normalmente tienen un pico así, que eso también es otro símbolo medio masónico. Todos tienen ahí como le dicen, un obelisco para arriba. No sé de dónde salió eso, les invito a que averigüen. Pero todas las congregaciones, denominaciones, iglesias, entre comillas, quien quiera que sea, cuando las he empezado a estudiar y a analizar, ahí es donde he tragado la saliva y digo, Dios mío, wow. Y como que Dios del cielo me está diciendo, ajá, exactamente, exactamente. Escucha lo que están predicando, escucha cuál es su mensaje. Porque para mí, esta es la palabra del Señor y así debe de ser. Jesucristo, cuando salió a predicar, predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, no para otra cosa. Entonces, Lucas capítulo 3, verso 2 y 3 dice eso. Y vamos a ver ahora más versículos. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, cuando el Señor les delega a sus discípulos. ¿Qué les delega? Marcos capítulo 16 les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, ok, vamos a predicar. ¿Qué les mandó a predicar? Lo que él dijo. Arrepiéntanse para el perdón de tus pecados y recibiréis el Espíritu de Dios. Ese es el orden correcto. Lo demás es mentira satánica. Satanás se disfraza como ángel de luz. A él no le importa congregaciones donde hay 50,000 personas, 30,000 personas, 20,000 personas, 5,000 personas todos los domingos que cantan, invocan el nombre del Señor, reciben al Señor en su corazón. ¿Qué más? Cantan coritos. A Satanás no le importa en absoluto nada de eso. Si es que no se han arrepentido, están dentro de su reino. Está escrito en la palabra, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con nosotros y juntamente nos resucitó. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Quiénes? Los que nos hemos arrepentido. Y eso es lo que pasó en mi vida después de 35 años de ser cristiano evangélico. Un día el mismo Señor tuvo que intervenir él mismo y me dijo, ven acá, lee acá. Ojalá que fuere frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomito de mi boca. ¿Qué vas a hacer? Te estoy dando un ultimátum. ¡Wow! Cuando eso te lo dice Dios directo, la cosa cambia. Claro, porque cuando uno está ahí bien sentadito, acolchonado, y ahí el ministro comienza a hablar y también cita esto, bueno, dijo eso, nadie me conoce. Pero el Dios bendito que conoce los corazones, cuando te lo dice él directo, entonces ahí no te queda otra que decir, wow, estoy en peligro total. Ajá, estás en peligro total. Porque lo que él dijo se cumple. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Total. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En la decepción y el engaño más grande que tiene Satanás. Y como dije, si hay una sola enseñanza que tendría que dejar como un legado para el pueblo de Dios, sería esta. Que Satanás y todos sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Y ellos mismos no lo saben, y muchos sí. Pero sabiendo aún que son enemigos de Dios, que son ministros de Satanás, y aún sabiendo todo esto, lo siguen haciendo porque están en los brazos y en la potestad de las tinieblas. Como estaba investigando, y había un hombre que había salido del satanismo y de los Illuminati, de la masonería, y él dijo, hoy por supuesto, al pobre lo mataron, porque estaba hablando más de la cuenta, ya se metió con cosas que ya son peligrosas para cualquier persona que comience a hablar de esos temas. Entonces, este hombre dijo que la mentira más grande que Satanás puede lograr
o infiltrar a través de sus ministros es de que pueden creer todo lo que quieran, o sea, con Biblia, palabras humanas, pero que no se peguen a lo que Jesús dijo, o sea, a lo que Él dijo. Está todo bien para el reino de las tinieblas. No hay nada más que aterrorice al reino de las tinieblas que un pueblo de Dios santificado, santo, apartado del mal, apartado del mundo, como dijo el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, mas aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O esa palabra es verdad o no, tenemos que decidir. Y esa es la verdad. Vamos a continuar, porque tengo que entregar este depósito que Dios me ha dado. Todo lugar, toda congregación, toda iglesia, llámese quien se llame el título que tenga, que cuando haga el llamamiento no diga lo que debe de decir, lo cual es: arrepiéntanse para que puedan ser perdonados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse para que sean perdonados, bautícese en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Cualquiera que no sigue esa línea de orden no es de Dios, y lo digo en el nombre y con la autoridad que me da la palabra de Dios. Si alguno se desvía, se extravía y no permanece y no se sujeta a la sana palabra de Jesucristo, o como diría en primera o segunda de Juan, como diría esa palabra bendita, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo, en lo que Él dijo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios. Y vamos a ver por escrituras. Y vamos a empezar. Es creer, arrepentirse, obedecer y recibir perdón. Vamos a leerlo. Juan capítulo 20, versículo 30. Juan capítulo 20, versículo 30. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito con un propósito. Número 1, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en esto, sí, porque algunos me dirán, no, es por la fe, es por la fe. Por supuesto que por la fe, porque cuando tú crees que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, o sea que es Dios hablando, y Él habló muchas cosas terribles. Significa que lo terrible que Él habló y lo bonito que Él habló se va a cumplir. Entonces cuando tú dices, wow, es Dios que habló, no te queda otra que arrepentirte. El problema está que la gente no cree. Por eso dice Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Sí, porque se conforman en ir a un lugar donde le hablan cosas lindas los domingos, juegan bingo, hacen cositas lindas y nunca le dicen que se arrepientan. O sea, nunca en su vida han escuchado eso. Que se arrepientan para que sus pecados puedan ser perdonados, y ese es todo el asunto de lo que estamos hablando. Por eso dice, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ah, dirá alguno, ya ves, ahí está, tienes que creer nomás. Y ahí está lo que estamos hablando.
Amén, tienes que creer. Pero cuando tú crees a Dios, te va a pasar lo que me pasó a mí, que el mismo Dios me dijo que me ponga en línea porque estoy muerto. Y eso fue lo que dijo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí, pero ¿qué significa creer? Cuando tú crees que Él es Dios y lo que Él dijo es la verdad y se va a cumplir, entonces vas a ir corriendo, llorando a pedir perdón. Te lo aseguro. Mientras tanto, tú no estás creyendo en el verdadero Dios. Tú no crees que Dios va a cumplir lo que dijo. Olvídate. Porque si tú supieras que cuando Jesús dijo, no temas, no tengan temor, les voy a enseñar a quién deben de tener miedo. Le tienen que tener miedo a aquel después de que haber quitado, matar el cuerpo, tiene poder de echar en el infierno. A ese tienen que tener miedo, mis queridos amigos. Así se los dijo. Así se los dijo. Y vamos a leer entonces, si es verdad que Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen. Como le dijo el Lucas capítulo 24, vamos a ver cuando el Señor resucita, vamos a ver qué les dijo a sus discípulos que enseñen. Recibe en tu corazón al Señor como el Salvador de tu vida. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es un intérprete de la ley. No, está escrito. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta de su corazón, yo entro y ceno con él y él conmigo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahí está. Recibe al Señor en tu corazón. Abre la puerta y él entra. ¡Wow! Satanás se conoce las Escrituras, por si acaso, mejor que muchas personas que nunca ni siquiera han leído la Biblia una sola vez en su vida bien leída. Pero sin embargo creen que saben. Vamos a ver qué dijo el Señor después que resucitó y qué fue lo que les dijo a sus discípulos que vayan y enseñen y prediquen. Vamos a ver lo que dijo Lucas capítulo 24, versículo 46. Voy a leerlo desde el 45. Siempre me pasa esto. Para mí tenemos que leer todo, pero no tenemos tiempo. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? Ahí lo dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Son dos cosas. No es una cosa, son dos cosas separadas. Que se predicase el arrepentimiento, número uno, y consecuentemente el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver si fueron obedientes los discípulos en el primer discurso de Pedro, y ya sabemos dónde está eso, Hechos capítulo 2, cuando es el primer discurso. Entonces, en el versículo 37, al oír esto, dice, ¿qué escucharon esta gente? Dice que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿Quién lo crucificó? La casa de Israel. Dice, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a todos, a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, el Espíritu de Dios les dio la oportunidad de escuchar la verdad. Ellos creyeron que la cosa es en serio, que no habían crucificado nada más ni en nada menos a cualquier hombre. Habían crucificado al mismísimo Dios que se hizo hombre y que derramó su sangre, que es una sangre especial. Él vino con su propia sangre. La palabra de Dios dice en primera de Juan que este Jesús que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. La sangre bendita que fue derramada fue la sangre de Dios mismo. Bueno, y algunos teólogos que quieran contender conmigo hablando de donde jamás voy a discutir con ustedes
Es imposible que yo pueda discutir con alguien que no tiene la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. O sea, al que tenemos que seguir es a Jesucristo. Y si tú eres ministro y no sigues lo que dijo Jesús, lo cual es, cuando hagas un llamado al altar, tienes que decirle a toda esa gente, cuando hagas un llamado, arrepiente de todos tus pecados para que te sean perdonados, bautízate en el nombre de Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Ese es el mensaje. Si tú no estás predicando esto, te lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, estás siendo un ministro disfrazado de las tinieblas. Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, eso es irrelevante, porque al final, en el día del juicio, Dios será veraz en lo que Él dijo, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando fueres juzgado, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a confirmar esta palabra, donde Pedro les dice, arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué dice? Ahí lo dice, arrepiéntete, bautízate para perdón de pecados. Ya hay varios testimonios. Arrepentimiento para perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la verdad. ¿Cuál verdad? Se me viene por el Espíritu de Dios un pasaje en Lucas, me parece, cuando Dios habla a través de sus profetas acerca de Juan el Bautista. A ver, Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Salvación de quién? De nuestros enemigos. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás y todas sus huestes de maldad. ¿Qué es lo que quieren? La muerte eterna de todas las personas. Entonces, ¿cómo es que nos salvan nuestros enemigos? Ahí lo dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Cuál pacto? Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados, nuevamente, librados de nuestros enemigos, dice, librados de nuestros enemigos, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. O sea que ese es el propósito, que tengamos vida eterna para siempre con Él, librados de Satanás y de su engaño y del Dios de este siglo que está oscureciendo el entendimiento de mucha gente y se está yendo al infierno, a la perdición. ¿Por qué? Por muchas razones, pero la que estoy enseñando es para mí la más importante, que la gente no está escuchando el único mensaje que va a salvar. ¿Cuál es? Arrepiéntete de tus pecados. ¡Wow! ¿Sí? Sí. Porque si no, no hay perdón de pecados. Lo estoy leyendo y lo estoy enseñando. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y acá está el versículo que quería compartir. O sea que este profeta de Dios irá delante del Señor para preparar su camino. Versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Y de eso estamos hablando. Esta enseñanza para mí, si yo tendría que ser la más valiosa que yo puedo entregar al pueblo, ¿cuál es? Dar conocimiento de salvación al pueblo de Dios. Lucas capítulo 1, versos 7. Para dar conocimiento, entregar conocimiento de salvación del pueblo de Dios. ¿Cuál es? Ahí lo dice. Para perdón de sus pecados. La salvación está
en que nuestros pecados sean perdonados. Esa es la salvación. Como dijo el Señor en una palabra, dice, y en aquel día haré el pacto con la casa de Israel cuando yo les quite sus pecados. O sea que el pueblo de Dios es pueblo de Dios porque sus pecados han sido quitados. Vamos a seguir con palabra de Dios. Hechos capítulo 3, verso 19. No me estoy inventando nada. Hechos 3, 19. Lo voy a leer desde el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, dice, arrepentíos, otra vez, y convertíos ahí lo dice, Hechos 3:19, arrepiéntanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. Y el versículo 20, y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ese es el evangelio. Si esto no se está enseñando, no me importa quiénes sean las denominaciones o iglesias, no quiero pronunciar ni sus nombres porque las conozco. Podría, pero no las voy a pronunciar, pero eso es lo que el Señor me ha revelado a través de su palabra. Y cuando voy a lo que han estado enseñando por siglos, Dios mío, wow. No han estado predicando el evangelio de Jesucristo. Vamos a confirmar versículo por versículo. Ya lo hemos leído. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Hechos capítulo 5, verso 30. ¿Qué predicaban los discípulos de Jesucristo? Los apóstoles que habían estado con él. No que habían estado con líderes religiosos que vivieron hace cientos de años. No. Los que estuvieron con Jesucristo. Los que escucharon el mandamiento y digo, vayan a todas las naciones. Vayan, prediquen. ¿Qué cosa? Arrepentimiento. Para perdón de pecados. Para que venga sobre ellos el Espíritu de Dios y puedan ser preservados. Porque van a estar junto con los hijos del diablo durante toda su vida. Pero en el día final, Él va a hacer justicia. Eso es lo que dijo. Entonces, versículo 5, 30, ¿qué dice? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios ha exaltado con su diestra. ¿Qué cosa es su diestra? Sus dexios. ¿Qué es sus dexios? Es su poder. Dios exaltó con su poder por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. O sea, todo esto lo hizo Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despoja de su gloria. Desciende y paga el precio. Porque lo que Él dijo se cumple. El que peca muere. Y todos pecaron, todos están muertos. Pero por su gran amor, Él mismo desciende con su propia sangre. Jesús vino no solamente mediante agua, sino que mediante agua y sangre. Y esa bendita sangre la derramó una sola vez para siempre. Y esa bendita sangre es la que tiene el poder. ¿Pero para qué? Todo eso lo hizo ¿para qué? Para dar a su pueblo, ¿qué cosa? Arrepentimiento. No lo digo yo. Hechos capítulo 5, verso 31. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vamos a ir terminando. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 37 y 38. ¿Qué dice? Mas aquel a quien Dios levantó, dice, no vio corrupción. Está hablando de Jesucristo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. O sea que se nos anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, él es justificado todo aquel que en él cree. ¿Cuál es el mensaje? Perdón de pecados. ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? Cuando uno se arrepiente. Hechos capítulo 26, 18. ¿Qué predicaban los discípulos del Señor? Aquí está lo que predicaban los discípulos de Jesucristo. No lo que se predica ahora en las iglesias y congregaciones y en la televisión y por el internet. No, esto es lo que se predicaba. Hechos 26, 18. Dice, el Señor cuando está contando y se le aparece al mismísimo Pablo, entonces le habla en lengua hebrea. Voy a leerlo del 14. Le habló en lengua hebrea y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Yeshua. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti. O sea, miremos a Jesucristo resucitado en persona hablando con un hombre que él elige para que ese hombre le comunique al mundo su mensaje de salvación. Leamos. Para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para que se conviertan. Arrepentimiento es una palabra metanoia que significa cambiar de dirección. Cambiar, convertirse, arrepentirse. Si te estabas masturbando, no lo hagas más. Si estabas adulterando, no lo hagas más. Si estabas robando, no robes más. Si eras un idólatra, no lo seas más. Si eres un mentiroso, no lo seas más. Eso es simplemente arrepentirse. Nunca más vuelvas a pecar. Ay, pero wow. Sí, ese es el mensaje. Y si pecaste alguna vez, es una excepción. Y bendito sea Dios que hay un abogado que tenemos. Que si tú confiesas y te arrepientes, Él te perdona y te limpia. Pero eso es una excepción. Esa es una cosa que no debería pasar. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Para que abran sus ojos, para que se conviertan, se arrepientan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Así como empecé, así termino. Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada de mí. Y acá lo dice, que se conviertan, que se arrepientan y salgan de la potestad del príncipe del aire, que es Satanás, con todos sus ministros. Para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Ahí lo dice, perdón de pecados. O sea, ¿cuál es el mensaje? Ese es el mensaje. Conviértanse y arrepiéntanse para que reciban perdón de pecados. Versículo 19 le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. O sea, yo no entiendo si necesitan más palabras. Hechos 26, 20.
que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y quiero sellar esta enseñanza diciendo, ¿cuál es la conclusión de esta enseñanza que para mí es la más importantísima para el pueblo de Dios? Cuando tú escuches a quien quiera que sea su nombre, y no me importa si es famosísimo o no famoso, si nunca dice arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados, para que recibas vida eterna, para que el Espíritu de Dios venga sobre ti, si nunca dicen esto, quiero que sepas que no son de Dios. Quiero que sepas que son ministros de Satanás, que se disfrazan. Y muchos de ellos son masones del grado 33. Como dijo uno que se había salido de ahí, que Dios lo salvó, él le pregunta a su audiencia, ¿ustedes cuál creen que es la profesión que un masón de grado 33, los que adoran directamente a Lucifer, cuál creen que es la profesión número uno que tienen? Uno digo, oh, doctores, abogados, políticos. Sí, es verdad, pero esa no es la número uno. La número uno son ministros cristianos. La número uno. No te voy a dar ningún nombre. Si quieres saber más, averígualo tú, quiénes son. Todo aquel que no se sujeta a las palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué cosa es piedad? Vivir en santidad. No es de Dios. Ese es el mensaje, ese es el legado de este siervo inútil que le entrega a todo el pueblo de Dios. Y cualquiera que le diga otra cosa que contradiga esta palabra, que es la palabra de Él, no es de Dios. Quien quiera que sea. Bendiciones.